Amigos, gracias por continuar en nuestra sintonía en esta jornada informativa. Nosotros seguimos con más. Recibimos de inmediato a nuestro invitado de esta mañana. Se trata de Rafael González. Él es el titular de la Secretaría de Asuntos de Salud del Partido de la Liberación Dominicana. Con él abordamos muchos temas. Bienvenido, Rafael. Bienvenidos. Buenos días, gracias por permitirme hablar en este medio. Y vamos arriba, mano a la obra. Bueno, yo creo que lo primero es hablar de manera general. ¿Cuál es su opinión sobre el trabajo que ha hecho el actual gobierno en el sistema de salud? Hemos retrocedido, lo que he venido diciendo durante todos estos días, es si el balance de retroceso, porque si usted va y evalúa lo que está ocurriendo con la planta física de los hospitales de la gran metrópoli y los hospitales principales en las provincias, puede ver que hemos retrocedido, pero también lo que principalmente marca el asunto retroceso es que no hay un plan. No sabemos hacia dónde nos dirigimos. No sabemos qué vamos a hacer con los recursos que invierte el gobierno en salud, porque cada día hacemos lo que nos llega a la cabeza. Y si estuvieran ustedes, el Partido de la Liberación Dominicana, en el gobierno, ¿cuáles serían los planes respecto al sistema de salud dominicano, presentando o hablando con referencia a lo que usted dice de esas fallas que hay en la actualidad? Mira, el sistema sanitario dominicano cambió dramáticamente el modo de atención. Primero, en el 2003, con la inclusión y el aumento de las personas cotizantes y no cotizantes subsidiadas con la implementación de la Ley de Seguridad Social. Pero el gran avance en humanismo, en la atención médica, se dio a partir del 2012. Si usted revisa lo que ocurría en los hospitales dominicanos, en los grandes hospitales dominicanos, eran almacenes sin dignidad en la hospitalización. No teníamos diferencia con ningún país que estuviese en conato de guerra. ¿Por qué dice almacenes? Y le cito algunas cosas. Es decir, usted incluso va a un centro privado y pide una habitación privada para usted tener privacidad en su atención si su condición lo permite. No obstante a eso, nosotros teníamos hospitales como el Darío Contreras, antes del 2012, que tenía 9 y 12 camas por habitación con un solo baño. Pero teníamos un hospital como el Hospital Gautier, que tenía 6 y 9 camas por habitación con un solo baño. Teníamos el Hospital Marcelino Vélez Santana, que tenía 6 camas por habitación y un solo baño. Entonces, eso cambió dramáticamente con la intervención que hizo el presidente de turno, porque había un plan de dignificar la atención médica. Y la dignificación comienza por tener estructuras hospitalarias que puedan competir con la estructura hospitalaria privada en el nivel público. ¿Y este gobierno ha dejado de cuidar todo esto? Ha dejado de cuidar. Si usted ve, no sé si usted ha visto los reportes, el Gautier, si usted va, en la emergencia las camas están a 40 centímetros, parece un hacinamiento de guerra, que estamos en guerra. Y eso yo no lo estoy diciendo para que usted lo crea porque yo lo estoy diciendo, sino porque soy opositor, sino vaya, pierda 40 minutos de su vida y vaya y véalo, vaya a la emergencia del Gautier. Pero no obstante a eso, vaya al hospital Darío Contreras, que se entregó un hospital con habitaciones de 1 y 2 camas, lo que ha pasado con ese hospital en la planta física y lo que está pasando ahora. ¿Cuáles planes ejecutarían ustedes? Entonces, pero también vaya al hospital que arrancó con un auge y que se convirtió en el hospital ícono con el cierre de la mayoría de los hospitales, que es el Hospital Marcelino Vélez Santana, con un clima artificial que se quebraron todas las clínicas por ahí. Pero vaya ahora que hemos cambiado ese clima artificial por abanicos. Entonces, evidentemente hemos retrocedido. Pero donde hemos retrocedido es que el flamante director del SNS no solamente llegó sin ningún plan, sino que eliminó los hospitales de autogestión, que era lo que le permitía a los pacientes acumular una cita y que la cita se cumpliera porque el especialista iba a estar ahí. Doctor. Entonces, me preguntaba ella que cuál es el plan.
nosotros como partido y que iniciamos esa embestida de cambio, de humanización, tenemos que volver a rescatar eso. Pero tenemos que rescatarlo con un plan que nos permita aprender de lo que hicimos en el pasado. Y ese plan es hacer lo primero es establecer un censo de cuántas camas tenemos en cada demarcación, hacer una iguala con la densidad poblacional y ajustar el número de camas al estándar que dictan los organismos internacionales con relación a la densidad poblacional. Eso nos va a decir a nosotros dónde están las camas, cuántas camas necesitamos, cuántas camas están hábiles, cuántas camas tienen la habilitación que nosotros requerimos en el programa que vamos a implementar, que es la humanización en la hospitalización. Porque ahora mismo se está publicando que dimos decencia a la emergencia, pero cuando tú vas al esqueleto, tú no haces nada con tener un carro muy bonito, muy bien pintado, para cuando tú lo aceleres el motor no sirve. Doctor. Entonces es un lávame la cara, Doctor, pero sin ningún plan. Luis Eduardo Aybar, ¿en qué está la ciudad sanitaria? Que se había planteado un proceso de aceleración, pero luego se descartó, pero que bueno, se inauguró por parte. ¿Cuál es el estatus real de la ciudad sanitaria, Luis Eduardo Aybar? En la ciudad sanitaria se cometió un crimen que en algún momento deberá sancionarse en este país. Se hizo una inversión cuantiosa que este gobierno abandonó y ahora ahí nada sirve porque los equipos médicos se dañan por desuso, pero también han perdido la garantía porque ese hospital se equipó y ahora se gasta más en recuperarlo que lo que se invirtió para hacerlo. Y eso es inhumano. Eso es inhumano. O sea, que podríamos decir que fue una inversión echada a la basura. Tirada a la basura, pero no obstante a eso, los servicios que funcionaban, y no sé si a ustedes les tocó tener contacto con alguien que fuera a Secanó, donde se hacía neurocirugía con un estándar muy alto, se hacían cirugía cardíaca, que era donde verdaderamente el Estado le daba respuesta a las intervenciones cardíacas después de la debacle que ocurrió en el Hospital Salvador Begotier, que era donde se hacían la cirugía cardíaca, los trasplantes. Pues miren, yo le puedo decir una cosa, que ya no solamente se ha mejorado el servicio en la cirugía cardíaca para los pobres ahí, sino que hace ya como 9 meses que no se hace una cirugía de corazón en Secanó. Pero ¿y qué es lo que está pasando? Porque el personal no continúa siendo el mismo, ¿por qué hay tanto deterioro, falta de inversión? ¿Qué es lo que ocurre? Lo que pasa es que no hay orientación en la inversión. Y si no hay orientación en la inversión, si no hay ningún plan, se van cayendo los programas. Y yo le puedo decir a ustedes, es decir, yo como persona nunca he estado de acuerdo con el plan de medicamentos de alto costo que lo subvenciona el Estado, porque en los países desarrollados subvencionan las aseguradoras. Pero tenemos que establecer un plan para ese transfer. Pero si no hay un plan que diga, bueno, nosotros tenemos Secanó y es donde le damos respuesta a las enfermedades cardíacas coronarias, vasculares, neurovasculares a nivel público. Y si yo no estoy mirando hacia allá, que todavía con la eficiencia de ese centro no tengo la suficiente respuesta para la demanda, entonces se va a caer el programa. ¿Por qué? En este momento, ¿cómo está el programa de medicamentos de alto costo? ¿Cómo usted lo evalúa? El programa de medicamentos de alto costo, los pacientes tienen una lista de espera de 3 meses y algunos se desesperan y cogen préstamos. ¿Y una enfermedad crítica puede aguantar 3 meses esperando medicamentos? O bueno, puede aguantar con la angustia, la desesperación y tú ver que tu familiar se deteriora. Sí, eso no existe ya. Y yo le puedo decir que yo he mandado pacientes que todavía hoy, después de 6, 7 meses, no consiguen los medicamentos porque lo ponen en lista de espera, pero nunca le llaman. Entonces, y yo no quisiera como que ustedes crean que lo que yo estoy diciendo es porque soy opositor. Vaya usted ahí y siéntese y hable con los que están ahí, cuánto tienen esperando. Eso es fácil. Y no tiene la oposición, en este caso, que hacer la intervención
y hacer la voz de alarma. Pero esto se debe a que se ha incrementado la cantidad de pacientes que requieren medicamentos de alto costo, no están apareciendo, no hay recursos económicos. ¿Cuál es la explicación que Lo se que le da a la pasa es población? que eso es un departamento técnico que este gobierno desmanteló. Y cuando tú desmantelas un departamento técnico que ha costado años en crear un engranaje de funcionamiento, ese tiempo que tú desperdiciaste porque trajiste personas, es el mismo lapso de tiempo que tú vas a tener en recuperar eso. Si es como que usted, que tiene ya varios años en el periodismo, la sustituyan por uno que inició hoy. Es decir, la actitud con relación a la demanda, la actitud con relación a lo que usted programa y a lo que usted ve, con la experiencia que tiene de lo acumulado, no es la misma, porque más sin embargo este individuo no va a tener esa respuesta. Hay otro Entonces tema. se han desmantelado ¿Se ha politizado departamentos entonces muy esos departamentos? politizados. Yo le puedo decir que nosotros, cuando inició el Hospital Marcelino Vélez Santana, que inició en el gobierno de Hipólito Mejía, hicimos entrevistas y ahí dirigían departamentos individuos que salieron de ahí a puesto público, pero no le tomábamos en cuenta eso, sino la preparación. Ahora la principal motivación para tú entrar a una institución es que te dé un compañero una carta o que alguien te lleve. Entonces así las instituciones no van a funcionar. Yo veo con mucha pena que después de que salimos del clientelismo en educación, se ve en el flamante ex ministro de Educación que ha enviado una carta al ministro de ahora para que sustituyan los técnicos por los compañeritos. Eso es deprimente y debieron llamarle la atención públicamente, y eso debió llamar la atención, porque hay departamentos técnicos que necesitan un peritaje, que necesitan un perfil, y eso es lo que está ocurriendo con este gobierno. Es decir, tú enviar, el problema es tan serio que no es solamente que falta un plan, es que no hay gestión de supervisión. Yo le puedo decir que hemos retrocedido en salud porque los hospitales, todos los hospitales antes del 2020 tenían que hacer un plan estratégico y planificar, evaluar lo que pasó en este año y planificar el próximo año. Y en base a eso se le daba la subvención. Y en base a ese plan estratégico nosotros en el Marcelino Vélez Santana convencimos al presidente Danilo Medina de que había que hacer un hospital a vapor en el Marcelino, que duplicar el número de camas. ¿Por qué? Porque cuando evaluábamos, cuando hacíamos el FODA los planes estratégicos que se hacían todos los años, nos retirábamos 3 días todos los jefes de departamento y los encargados y los directores con el sector financiero a evaluar lo que pasó, a ver cómo perdimos, pero también evaluar nuestra fortaleza, a ver las debilidades y a ver cómo la convertíamos en fortaleza. Pero la habilidad que siempre sacábamos de esas intervenciones era que nuestra principal debilidad era cama, porque había crecido la demanda y nosotros teníamos 112 camas. Y convencimos al presidente de que había que hacer un hospital a vapor y se hizo un hospital ahí que duplicaba el número de camas del Marcelino. Se mejoró la hospitalización de 6 a 1 y 2 camas, pero nos entregaron un hospital con 174 camas más. ¿Por qué? Porque durante 3 años consecutivos el plan estratégico nos decía que nuestra principal frontera para el servicio era la falta de cama. Hay otro tema que me gustaría también pues tratar, porque es uno de los principales temas que se está tratando aquí o que está en la palestra a nivel nacional, es el tema migratorio. Sabemos que el PLD, la Fuerza del Pueblo, están pues a la espera de esa reunión del diálogo respecto al tema migratorio con el actual gobierno del PRM. Pero ¿cuál es su postura respecto a la aplicación de ese protocolo de atención a las parturientas haitianas y a los demás indocumentados que vayan a requerir pues estos servicios a los hospitales? Bueno, en este hombre tú tienes sentadas 3 personas. Tiene el dominicano. No, yo voy a decir Padre, Hijo, Espíritu Santo. Tiene el dominicano, Sí, tiene el médico y tiene el político. así es. Entonces, no sé cómo quiere usted que yo le hable. En esos tres, ¿cuál es la visión Usted puede conjugar. más pertinente? Entonces, usted quizás? sabe que el partido hizo ayer una rueda de prensa en pos de lo que siempre yo he dicho
durante la implementación que inició a partir del lunes 21 de este plan, y he dicho que no vale la pena ninguna medida interna si no se controla con seriedad y eficiencia el tráfico de la frontera. O sea, sin sellar la frontera, los hospitales seguirán llenos. No seguirán llenos, no seguirán llenos, porque ustedes ven la maternidad de Nuestra Señora de la Altagracia, de 28 natalidades que hacía por día, ha bajado a 6, a 7 y por debajo de 10. ¿Y sería Basi- sostenible eso en el tiempo? Entonces el asunto es el siguiente, ¿cómo llegan las parturientas a los hospitales si tienen que pasar 7 retenes de la frontera? ¿Cómo llegan? Básicamente No es la llegan, misma postura del colegio médico. Le puedo decir que las parturientas no llegan por el mar, no llegan por el monte, llegan en vehículos. Y esos vehículos son sujetos a retenes. Ahora, ¿por qué tiene libre tránsito? El gobierno tendrá que explicarlo. Porque ahora mismo va a haber una merma porque hay un impacto. ¿Y no será también parte de las que aquí residen en República Dominicana? Yo te puedo decir una cosa. ¿Ustedes lograban levantar esa data, por ejemplo, en los hospitales? Con relación a eso, no se ha levantado la data, pero nosotros sí sabemos que cuando una mujer llega a un hospital sin ningún chequeo, sin ninguna historia, eso significa que no se chequeó, El que vino expresamente a parir. que no estuvo en el territorio dominicano. Y esa es la mayoría. Que llegan sin ninguna historia, sin ninguna data. Porque no puede ser que lleven un embarazo y que a ningún día le dé un dolorcito, le dé una molestia. Y en relación, Y doctor, esa es la mayoría. ¿Qué dicta eso? Es decir, teniendo un poquito de persuasión y un poquito de sentido del humor. ¿Qué dicta eso? Que vienen a parir, vienen a usar las instalaciones con su vientre lleno. Ahora bien, si eso no se le pone seriedad y se establece un régimen de consecuencia, que es la postura del Partido de la Liberación Dominicana, que lo expresó ayer en una rueda de prensa, pues si a eso no se le da con seriedad y se comienza a perseguir el delito de la trata, entonces, por más medidas que implementemos aquí, lo que vamos a implementar, lo que vamos a aumentar los gastos. Pues yo le voy a decir una cosa. Una parturienta que tenga un parto natural genera una factura de 18, 20 mil pesos en un hospital. Cuando se le hace una cesárea sin eventualidades añadidas, cuando digo eventualidades añadidas, es una falencia que tiene el plan, porque ¿qué se va a hacer? Todo está dirigido a ver lo que va a hacer con la madre. Ahora bien, cuando hay una eventualidad añadida que no está sujeta solamente al evento materno, sino al producto que viene, tiene que ver las dos cosas. Si hubo una eventualidad que el muchacho se asfixió y amerita una hospitalización por 20 días, ¿qué tú vas a hacer con esa madre? ¿Qué dice el plan? ¿Tú la vas a mandar para Haití, vas a dejar el niño ingresado aquí? pero doctor, compléteme ahí el dato que me faltó Sí, sobre sobre la los gastos. cesárea, por ejemplo, los gastos. Usted dice 18, 20 mil pesos es el costo. 28, 32 mil pesos al Ok. paciente que se le hace una cesárea. Entonces ese es el gasto. Pero no obstante a eso, ahora le vamos a sumar un gasto más, que en el hospital no solamente vamos a estar los médicos, sino un personal de inmigración. Ya se incrementa el costo. Se incrementa el costo, pero no obstante a eso, el Estado hizo una inversión en vehículos para transportarlo a la frontera. Pero te voy a decir una cosa, cuando nosotros tenemos ahora mismo toda la comunidad internacional viéndonos, porque ese plan tiene que funcionar, pero tiene que funcionar sobre el marco del respeto a la dignidad humana. Pero ese plan también incluye el cobro de una tarifa a las parturientas. Pero es que ese cobro desde el 2020 acá, todos los hospitales tienen un sistema de facturación. Y ese sistema de facturación tiene un departamento de facturación que hacen un router para una caja. En todos los hospitales usted lo ve y lo puede ir a ver y preguntarlo. ¿Y eso qué importa? Que del 2020 acá se genera una factura, pero al final nosotros... Pero estaban pagando las haitianas esas No, facturas. señor, se quedaban retenidas y entonces se quedaban retenidas 1 o 2 días, pero al final el Departamento Social tenía que despacharla. O sea, no hay ninguna novedad en esas 15 medidas. Hay novedades. La novedad es que el Estado va a invertir en un oficial de inmigración en el hospital, que no existía antes.
Y la novedad es que se invirtió un dinero nuevo para crear unidades que ya no son las guaguas amarillas. El presidente acaba de entregar un número de unidades, tanto camiones preparados como guagua. Pero ¿dónde está y qué se va a hacer con la madre que el niño tiene que darse 20 de ingresado? Doctor, ¿Dónde está la estancia? en 30 Lo vamos a separar. Doctor, en 30 segundos, porque ya tenemos que irnos. En esos casos donde todo sale, digamos que bien, en orden, ¿cuál es el tiempo prudente para que se pueda hacer un proceso de deportación? Porque muchos han recurrido al tema humanitario, pero también a partir de la carga migratoria, ok, ¿cuándo le enviamos a su país sin que eso genere trauma? En un parto que no sea distóxico, que todo vaya bien. Yo creo que esa señora puede salir del hospital hacia la frontera. En la frontera debe haber un sitio de acopio donde la revisen nuevamente nuestros médicos y eso, y que veamos que hay una paridad con una concordancia en evolución normal, no solamente en la madre, sino también en el producto para no ser inhumano, y que entonces de ahí entonces se pase a su país, se regrese a su país de origen. Yo no estoy de acuerdo con que nosotros rompamos con eso, porque usted va a tener un trayecto luego de una cesárea que no fue distóxica, que fue una cesárea por cesárea anterior o por una macrosomía o por una malposición, que no sea por una patología añadida que agrave el asunto. Yo estoy de acuerdo con que no se le haga una deportación en tránsito, sino que se le haga una deportación con un chequeo previo en la periferia de la frontera. Muchísimas gracias, doctor, por esa intervención. Las puertas de Despierta RD siempre abiertas para usted. A ustedes también gracias por despertar con nosotros cada mañana. Será hasta este jueves cuando su reloj marque las 6.